29º Festival Internacional de Poesía de La Habana, del 22 al 27 de mayo, dedicado al centenario de Fina García Marrús y al 170 aniversario de José Martí, en el año 30 de Colección Sur Editores. 29º Festival Internacional de Poesía de La Habana. Bueno, me alegro ver cierto público, ¿no? Porque yo pensaba que iba a haber más autores de los que vinieron para el festival, pero están muy dispersos todos haciendo recitales y actividades en distintas partes. Entonces el público, más o menos el mayoritario aquí es cubano, conoce más o menos de lo que vamos a hablar, de quiénes son, así que no hay que dar tantas explicaciones por suerte, porque ya conocen la literatura cubana y la poesía, por eso están acá, la poesía cubana. Bueno, estamos porque es una de las primeras veces que se hace, ¿no?, de autores que tienen un aniversario cerrado, o sea, 60 años de edad, que ya no se sabe si son jóvenes, maduros o tercera edad, una edad 60, que uno no sabe cómo definirse, ¿no? Y celebran todos juntos aquí, en medio del festival, se aprovecha la oportunidad. A mí no me gusta este tipo de cumpleaños, pero esta vez estoy bastante contenta, porque justamente el grupo que cumple 60 años da la casualidad. Primero que son excelentes poetas, la primera, da la casualidad porque podría haber algunas debilidades ahí. Y por un lado son muy buenos poetas, por el otro da la casualidad también tremenda de que son amigos míos y los quiero. Resulta que sé elegir los amigos porque son buenos todos. Se celebran ahora sus 60 años y están acá y los conozco normalmente desde que tenían 20 años, cuando aparecieron, cuando empezaron a publicar, porque yo soy viejísima, no pregunten, pero soy viejísima. Bueno, entonces, cuando ellos empezaban en los años 80, tenían entre 20 años y pico, empezaron a publicar y a hacerse conocer en los años 80. Los conocí entonces, porque yo ya en los 80 trabajaba, hacía la sección literaria de Juventud Rebelde, estuve entre el 75 y 85, o sea, la primera etapa, los fui conociendo a medida que iban apareciendo. Y ahí es cuando nos empezamos a hacer amigos, porque con algunos de ellos somos amigos, por eso hace como 40 años, o sea, ya se imaginan la relación, digamos, tan directa que tengo. Bueno, entonces, lo interesante de esta generación es que venía de una época, los 60 y los 70, que ustedes conocen bien, 60 hasta mediados del 70, después del 75, qué sé yo, cerca de los 80, empezó una especie de lo que se suele llamar en política una especie de primavera para la estética, ¿no? Porque en esos momentos, en esa época, predominaba cierto dogmatismo estético, ¿no?, en la literatura y en las otras artes, la cosa que ustedes saben se llamaba realismo socialista, que no tocó mucho a la poesía, pero igual la poesía tenía que tener ciertas condiciones, ¿no? Por eso, yo me acuerdo que yo iba a talleres literarios y no se veía bien los especialistas que atendían los talleres que se hablara de la muerte, que fuera pesimista en una poesía, tenía que ser optimista, no hacer poesía a la muerte, o sea, cosas de esos esquemas, dogmas tontitos que enseñaban a la gente, pero por suerte empezó una época muy buena hacia finales de los 70 y todo después del 80, empezó a florecer todo y a liberarse los prejuicios formales, estéticos y qué sé yo, cuando, eso siempre es bueno decirlo, se creó el Ministerio de Cultura, asumió, bueno, Har, y estaba muy bien acompañado por gente que lo aconsejaba bien, como Guevara, como Abel Prieto, qué sé yo, empezó todo a abrirse, toda una etapa, empezó hacia fines de los 70 y principios de los 80 y después en los 80, y que posibilitó un poco la apertura y cierta libertad creativa sin prejuicios formales, ni de contenido, ni de forma. Y entonces ellos son un poco protagonistas
de este florecimiento poético que hubo en esa época, de esta apertura, y entonces empezó a surgir una pluralidad de formas, o sea, de estilos de escribir, o sea, uno se rompía, cambiaban los temas semánticamente, todo cambiaba, ¿no? Se escribía la muerte, se podían escribir poemas lúgubres, cualquier cosa, porque incluso hasta había prejuicios con la poesía erótica, cuando no era religiosamente cristiana, digamos, ¿no? Hasta, ¿no? Todo tipo de prejuicios de contenido se fueron prejuicios de forma. Entonces hubo una apertura formal, entonces ya no, aunque siguió existiendo la poesía rimada y medida, sigue por suerte practicándose la décima, sobre todo en las provincias y en los sectores campesinos, la décima. O sea, hubo una apertura, pero al mismo tiempo no hubo un prejuicio al revés, de censurar y de negar lo otro. O sea, empezó a haber, y cada vez más, una especie de tolerancia y armonía estética, de tal manera que fue progresando hasta ahora, de tal modo que en este momento hay una especie de armonía, de pacífica coexistencia de poetas de todo tipo de tendencias, o sea, tanto formales como de contenido. O sea, estamos en un momento muy bueno porque cada cual puede escribir, siempre que sea bueno, siempre que tenga calidad, como quiera, de acuerdo a los cánones académicos, ser surrealista, ser futurista, ser neobarroco, ser modernista, posmodernista, romántico, neorromántico, todo lo que tú quieras. Entonces se puede ser y convivir. Entonces llegamos en un momento de convivencia, pero la década de la gran lucha entre las dos tendencias fue los años 80, en que ellos aparecieron, y ellos son algunos de los principales protagonistas de esta apertura, de esta eclosión y florecimiento de la poesía, que hasta nuestros días, que ahora ojalá que dure esta manera de permitir vivir al otro, dejar que el otro escriba como quiera, siempre y cuando, y en eso sí yo soy mala, rigurosa, cruel, porque en el sentido que tiene que tener calidad. Lo que yo no soporto y lo que sí es intolerable es que en nombre de esta permisibilidad de todo se escriba mal y la mala poesía se publique y se difunda y se venda como nueva en las redes, por celulares, en la televisión, el cine, los libros, por donde sea, los malos textos, la mala poesía se difunda de esa manera impune. Yo la llamo impune porque no hay nadie normalmente que salga. ¿Cómo premian este libro? Salvo excepciones, algunos tratan de hacerlo y después les quieren cortar la cabeza. Por cómo se publica este libro, cómo se premia este otro. Y entonces, o sea, eso sí es imperdonable. Hay que exigir, si hay que exigir algo, no es no romper los moldes tradicionales, sino no publicar las cosas malas, ni premiarlas, ni difundirlas por las redes como gran cosa, la maravilla del mundo. Bueno, esto era más o menos lo que quería decir. En lo que y se me perdió. Entonces, ahora los voy a... ellos se sentaron 3, hay otros 3 que están sentados ahí, son 6. Eran 7, porque también en el grupo de estos homenajeados por su cumple está Alpidio Alonso, pero creo que está en la asamblea, debe estar en la asamblea en esas tareas propias de su oficio de ministro. Lástima para él, que es poeta, que es muy buen poeta, pero esas obligaciones de que te den el poder y la obligación de cumplirlo, lo obligan a estar en otra parte. Entonces, son 7, uno no está, son 6 los que están. Acá tenemos a Lozada, Caridad, Tony, y ahí tenemos a Richard y Ricardo Alberto Pérez, Carlos Alfonso y Coco, más también llamado Felipe. Bueno, Rigoberto. Bueno, entonces, les voy a dar la palabra. No digo el más viejo porque todos tienen la misma edad. Empezamos por acá. Lozada, bueno, en general,
Creo que todos nacieron, los que están acá, vos naciste en Santi Espíritu, dos en Camagüey. Los demás creo que son de La Habana nacidos todos, creo, ¿no? Sí. Vos también sos de La Habana. Ricardo, ¿tú naciste en La Habana? Bien. Bueno, José Lozada. Ahora, ustedes mismos, al leer ellos, van a comprobar la pluralidad, la diversidad de formas, de estilos, de lenguaje, de temas que hay en esta generación. Simplemente con que ellos lean se van a dar cuenta la riqueza de diferencias que hay. Buenas tardes. Basilia decía que estábamos en la edad de no saber. Esa es una buena edad que tiene que ver con el famoso libro La nube del no saber. Pero en mi caso, sé. Me miro ante el espejo y ya no reconozco al joven que en los años 70 y 80 había empezado a escribir. Pero también lo reconozco a él. Lo miro al espejo y dialogo. Y no tengo problemas con la edad, porque yo sigo siendo un poeta decimonónico. Cuando me pienso en un hombre solo ante la inmensidad que canta y pregunta. Y eso ya se sabe, no está de moda. Voy sobre mí, lo antiguo es aquello que pasará. Vasija, tus cantos armarán la noche es un escarabajo que se derrama como agua vacía. Entre el riesgo de quebrar las sombras y la mesura, media la fe que celebra la noche, y dueño de luz resplandezco. Estos frutos se parecen a la arcilla, al pez que arroja el mar si lo buscan, y aquella voz que gritaba sal para volver a su cuerpo seco de júbilo, mientras la carne nos falta, que es lámpara, y la hembra continúa en sus fines, espectro y dardo de la alabanza, tierra que ha cimentado y nos lega silencio, esa otra palabra que será lanzada, ese otro nervio asentado mejor para las guerras, esa otra fuente de sal sobre los cielos. Nace cerca de un punto infinito y tenso, Señor que estuvo junto al cuerpo y lo tendió. Ah, voy sobre mí. Lo antiguo es aquello que pasará. Creador, su muy escarnecido cuerpo, su fealdad y la fiebre no pasarán ni serán pedidos en usura, y la isla será breve y seré un arco tendido sobre la belleza. Contra las antorchas llameantes del coral encrespadas se tornan las costumbres del agua, y la sangre crece, aclaran los astros, los conductos levantan y un hálito de espino de seda como bosque se respira. No hay armas, no oscuridad, y asomos de sal como niños que abandonan lo lejano. Y la tierra es un templo en su extensión, y mi cuerpo en sí mismo comienza con más olor que el grito. Es un grito que se deja poseer. Voy sobre mí, lo antiguo es aquello que pasará. Estalla la vasija sobre la que recubrirán las noches. Las estaciones que vuelven echarán frutos amargos primero de cosecha, desparramados bajo la vid que es un consuelo, y el día se abrirá bajo la tierra, todo volverá a su abrigo. En los vientos se escuchará el olor a cuerpo, y la noche no olvidará sus placeres. Van a regresar la carne y las playas, y olvidaremos el lagarto que mediaba cambiando en tela sus colores, y el día será un acantilado sobre el hombre, lo defenderá en la orilla,
para cuando regresen las grietas aún sobre la tierra y el cielo se mirará en el hombre, volverán hasta en sus cantos las vasijas, todo estará lleno de la carne. No mirarán los ojos la campana ni la piedra que arde, no mirarán los cestos y el relámpago, en la frente son espejos más cercas, el que lleva la ofrenda ciñe la respiración a espacios mínimos, acepta penetrar y cruza, mas reconoce que su corazón es jardín que nació roto, que lo tientan hasta cansar, que jamás nacemos al borde de contingencia, sino que avanzamos a la mayor. La muerte sabe que el amor es muerte, nadie que su mundo tiembla absorto en la quietud del chorro, nadie es tan distinto a la profundidad, no ve que se disponen con torpeza, se gastan esperando y temen, ensimismados piensan que cruzar es estar solo, la compañía es la del que agota, siente hastío de su desamparo, se decide a dejarlo por cruzar y cruza, desnudez. Soy el que ha ofrecido hierba, juncos que se mecen sobre su pulgar. Ahora te cedo la llama que aviva, tómala, llévame de la mano, mis otros miembros estarán esperando. Soy un rumor que se curva, en esa entrada me reconocerán. Seré recibido, tangible en mis iguales. Yo soy, ábranse las puertas, el rey se deshabitará. Desasido de luz, quemado por la luz, azorado de luz, desconocido, transitando una ciudad ajena, nada vive, vacía hasta en la sombra de los campamentos. Maldita, qué feliz ante las fauces del que atrapa, qué amargo habitar el de la puerta, arco y cola de las anotaciones, piedra, columna levantada para desconocerse. Si puedes, conmuévete, al caer el ascua que vuela y se complace, el orden altera en una danza, de su fardo se sumerge el hombre, ahora no sabe cuál será la arista, el fruto destinado a despojarse. Presencia allí, donde poblamos el peso de estar, de recomponer el estruendo del agua, presencia esta que divaga, converge ante el fuego, nos lleva escuchando la onda de Escorpio, la herida que brota, plenilunio en el calor de sangre, sangre que se hallará en la voz, tu música, tu verdadera sierva, tu constante ebullición. Presencia, he vivido en el soplo, conozco también el sabor de la fuerza, no podríamos estrangular los remos, no penetrar, no volver sobre nuestros aleteos. Estamos llamados, sean las ínsulas. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, dar las gracias al público asistente y a Cuba Poesía y a Alex Pausides por este homenaje. Nosotros, o sea, los que cumplimos 60 años, apenas si nos hemos dado cuenta de ello, porque estamos viviendo en el entusiasmo de conocernos, de querernos, de ayudarnos, pero son 60 años y conversaba los otros días con Rito, que nosotros estuvimos en los 60 años de Antón Arrufá. Me acuerdo que el instituto le regaló un key azul y estuvimos allí, y él, entre todas las cosas ocurrentes que él decía, dijo que cuando él bajaba por la calle Obispo, ya la gente le decían, Ocambo, dame candela. Bueno, se fue abajo aquello cuando él dijo eso. También estuvimos, es decir, ya estas experiencias hablan de la edad. Estuvimos en los 70 años de Enrique Saín,
que Vitalina amorosamente le preparó en su casa con un grupo de amigos, los más cercanos, y nosotros nos sentimos felices y honrados de estar entre esos amigos. Esta lectura quiero dedicárselos a los dos, Enrique Saín y Antón Arrufá. Si bien te lamentabas porque nací mujer y por el inmenso dolor que sobre mí vendría, por acunarme abandonabas todo, aunque estuviera sola, muy sola en la casa. Todo el tiempo se vuelve al instante en que con un tramo de tela que sobraba de tu traje, creabas el prodigio del mío. Y el asunto es que la escuchó cantar un día y otro día, hasta adivinar el ansia de su espíritu. Estaba tan sola y aturdida que tuvo a bien prestarle un radio que la mujer oía durante largas horas en las que su marido no moraba en casa. Era feliz mi padre de verla complacida, mas no así su marido, apellidado el Chino, quien llegó a presumir otro tipo de vínculo. Entonces fue a la casa y preguntó a mi hermano, niño entonces, ¿a qué hora viene tu papá? A las 8 de la noche. El hombre lo esperó con un cuchillo a la puerta de la casa. La suerte de mi padre fue su amigo, que vino acompañándolo y pudo neutralizar al Chino de un empujón. Siempre mi padre le agradecía a aquel amigo, sin sospecharlo yo, sin saber el motivo. Pasaban los 70 cuando Ramón, que tal era el nombre de su amigo, le regaló un pequeño barco para poner de adorno en nuestra casa. El amigo murió y el barco, inamovible, era como la huella de esa amistad en mi casa. No se podía quitar de los trofeos de lujo de la sala, aun cuando sus partes se fueron despegando poco a poco. Mi padre ha muerto y el barco desvencijado sigue enseñando sus velas rotas en el rincón más alto de la casa. Me quedé sin ustedes, el cielo como padre y de madre la tierra. Voy a donde amo y soy amada, hacia la nieve. Voy a donde va mi corazón para que el hechizo halle un lugar, a donde tu belleza es tu absoluto desconsuelo. La floración del árbol sobre la tierra iluminaba al árbol, lo iluminaba únicamente a él. Ahora que uno es el padre o la madre del otro, incluso desde la lejanía, pongo los ojos en lo sublime de tu personalidad, una mano dentro de mi mano, cuando tengo no más que el reflejo pintado de mi vida. Hoy florecen en las copas de los árboles todas mis raíces, mientras tengo tu mano dentro de mi mano desde la lejanía, hermano. Ahora que uno es el padre o la madre del otro, cuando no tengo más que el reflejo pintado de mi vida y entiendo los perfiles oscuros de tu personalidad. Pero somos nosotros, mientras la noche dura, sobre el dibujo entero de nuestra relación, hermoso como la hoja que está muriendo. Padre, recordaba tu mano. Es una mano que se acerca, que acaricia nerviosa y se alimenta en momentos precisos del abrazo de una niña con miedo. Y para terminar, nos escapamos del sol, dice la niña de mi sangre. Entonces digo, gracias infinito por hacérselo creer. ¿Qué quiere la espera de mí? No sé lo que el viento sabe de mí. Nos escapamos del sol y yo cumplo literalmente el deseo de la niña de mi sangre,
sin ella comprenderlo del todo. Abuela, quiero que pintes una casa para mí, que pintes una flor para mí. Muchas gracias. Bueno, ahora Antonio Armenteros. Caridad, Antonio. Muchas gracias. Cuando venía hacia acá, recordé otro mayo de 1992, cuando entré por primera vez de adulto aquí en la UNIAP, porque de joven mi tío, Arturo Armentero Vargas, que había fundado la Casa 26 de Julio en Nueva York, me trajo a que conociera a un compañero suyo del Partido Socialista Popular, del antiguo Partido Socialista Popular, que era Nicolás Guillén, que le daba migajas y cosas a sus aves exóticas en el patio. Pero ese mayo que vine, de 1992, yo había egresado, como algunos saben, de mis estudios en Rusia, y había sido convocado a conocer a algunos intelectuales cubanos por Gregorio Hernández, no sé si la gente se acuerda, el Goyo, cantante del folclórico nacional, que ya en su casa del Pentágono, a la entrada del Vedado, me había enseñado una biografía suya que no sé por dónde anda, donde habla de un marginal en el barrio del Moro. Espero que su viuda o su hijo, que también fue compañero de carrera mío, Lázaro Hernández Junco, y fue el que me presentó a su padre, y por eso su padre me invitó aquí a la UNIAD y entré adulto, como estoy narrando aquí. Ese día me presentaron en el Hurón Azul a Lambia, a Tato Quiñones, a Manuel Granado, y me falta alguien. Bueno, me falta alguien ahí también. Mirándolos, era la Peña de Lambia, mirándolos y todo eso, yo ya venía de Rusia pensando en otro tipo de intelectual, o sea, era joven, tenía la energía de eso y pensaba que se podía ser otro tipo de intelectual. Por lo tanto, estas palabras que he dicho son para los jóvenes que están aquí. Si piensan que se puede ser otro tipo de intelectual, si piensan que se puede ser otro tipo de persona, pues háganlo, demuéstrenlo, evolucionen, transformen, revolucionen. Y voy a leer estos poemas que ese día que entré aquí ya tenía muchos de ellos escritos y que son parte de un libro que se llama Casa Quebec. Vi los ídolos caer, caían sin reino. Vi los dones por la sangre en los dedos, grises pasos, la quema del ángel y San Pablo, acaso en la piedra sin guardianes. La ciudad duerme entre salmos, reacios líquenes y trapecios, luces silentes. Por las avenidas cortas intuí frases duras. Hoy tendremos al centro leyes, viajes, sexo, anexo, julio, túnel en puente y nada. Palpé, venganzas primitivas al igual difieren. En el río ennegrecido por las pasarelas, un amor 1000 veces vil. Vi los ídolos caer y extraño, caían sin reino. En la pecera de Guanabo, en la casa Quebec, a un costado, no existe la madera, viene el salitre, viene lo que anudó el tiempo allí, en la rotonda, confrontada, esculpida sobre la roca y la arena. O quizás una persona sin palabras, café de mañana, entre las dudas y el cristal, por las junturas, un mediodía. Impide asomar modismos, azul o juego fugaz, impide. A menudo en la callada pecera, allá y en varios cántaros de agua, las manos atadas, voy poco a poco regresando, y es como mudar de pieles, y es como un sol que corrompe. Los conejillos al mar, los conejillos. A la ciudad asistamos. A la ciudad, ¿cómo? En Quebec, casa número 107, trasnochados, lejos de la playa, perro a perro en conejillos de la pecera, del mojado reloj en Guanabo, que recuerdas un solo pez que fue la casa. Y ahora para terminar,
voy a leer dos poemas de una antología, uno que se llama Máscaras Africanas. De lejos, porque, discúlpenme, Máscaras Africanas porque debemos recordar cosas de las cuales me siento muy honrado y agradecido. Hoy es el Día Internacional de África, y África para todos nosotros es el inicio, es el origen. De lejos, como máscaras africanas, nos vemos en esta ciudad, en la fijeza áspera de su representación. Afuera se arremolinan los excesos, nos compadecen. Cuando te admiraba dormir como naturaleza imprecisa, mientras dormías, salté el marco de madera. Ella penetró las ciencias astutas del espíritu. Yo iniciaba este proceso lento, virtuoso hasta el suicidio. Se lo explicaba en la orilla báltica, tener que separarnos, alzar muros, profundidades. Pedía que no la atormentase más desde sus ojos con un efecto tan devastador. Octubre otoñal en su baño de sangre, las víctimas coaguladas de miedo por no gritar, por no envejecer. Esa eternidad que nos destina en la costumbre, tal como relatan los judíos en las Sagradas Escrituras, nos salva la belleza fiel del sufrimiento. Y ahora, para terminar, Casa de Glen. Mudándome, perdiendo, ganando espacios para la duda, al fin he arribado a la casa de las 16 ventanas que, cual novias despechadas o desnudadas por sus solteros, susurran por el aliento salitrero del mar a deshora. La casa de Glen, donde los objetos adquieren una importancia relativa y tal vez su encanto único, postrero, sea el de habitar una casa sombría en que a las 9 por orden o superstición se cierran las ventanas, cual si el sueño de la inutilidad de las cosas fuera posible. En enero de un año ido, nuestras frases iluminaban fábulas de abandono. No dije, quédate o márchate. Tan solo dije, tendremos una casa en Quebec o en Glen, donde las ventanas anuncien al unísono la grandeza y su en vez la inopia. Ella, queriendo explicarse, lo expresó tenuamente. ¿De qué vale una vida consagrada con heroísmo a la nada? Hoy, que el viento sacude con fiereza la solidez de las ventanas, quiero escribírselo quemándome las manos de alegría, decirle que al fin habito una casa en Glen hacia la calle y que los fines de semana bebo como un poseso vodka boronesca a su memoria, libando un poco a los espíritus del bien o del mal, tal cual ella me aconsejó detrás de la puerta, sobre todo porque los límites no son muy claros. Transformado en ganancias y extravíos, he arribado a la casa de Glen, donde doy el viento y el comején. Tengo una casa a la calle, al viejo estilo de los años 70, al modo indócil de las casas con muchos ventanales, a veces acristalados, en el centro mismo de la tormenta o a escasos metros de la fábula que ella, con su sentido más práctico, censuró. Muchas gracias. No voy a dar otro discurso, son lo mismo. ¿No tenemos agua nosotros? Agua. Entonces, empieza... Yo. Buenas tardes, gracias por venir. Yo voy a leer dos textos que pertenecen a un libro que está en progress. Es un trabajo que empecé a hacer el día de mi cumpleaños del año pasado,
una idea que me vino de pronto a la mente cuando cumplía 59 años. Y este libro va a ser un libro hasta que la muerte venga y me diga, Caronte te espera o algo así. Yo voy a estar haciendo este mismo libro, cada vez que tenga 70, 80 páginas, va a ser distintas maneras de esperar la muerte, 1, 2, 3, hasta que Dios quiera, ¿no? Entonces, este primer texto es un poema dedicado a Banksy, que ha tenido la nobleza y, digamos, la intrepidez de llevar su arte a las ruinas de Ucrania y en las paredes de los bombardeos, a la destrucción. Ha pintado varios de sus extraordinarios grafitis, pero específicamente ha pintado gimnastas, porque todos sabemos la gran tradición de Ucrania en la gimnasia. Entonces, la gimnasta de Banksy, hubo muerte. Después esto, el precario equilibrio. Se filtran los gestos y la actitud, sosteniendo el cuerpo en lo destruido. 2 tiempos. Hay que tener tino, no permitir que el pensamiento sea más veloz que la tragedia. Si generas una mosca disparada, en lugar de ella posarse, tienes que administrarlo sin vehemencia. Nada de víctima, parecer muy dominante y presta al asumir su despedida con un zumbido de tambor nativo. Lo que veo me estremece. Ser alga roja que no han localizado las venas de un pequeño lagarto, broto entre grietas paralelas a la cabeza y los hombros, fallas herencia del zoom en la metralla. De esa acumulación caótica brota el rictus o la rata, el resto de alimento que es tendencia a parecer significados que se instalan por el boquete del voltaje. Queda extendido con el ojo en forma de espora y sus recursos ni exploran ni cantan lo mirado. Recuerdo que en los 80 tramábamos raras excursiones a un basurero distante unos 40 minutos de nuestra casa. Allí se amontonaba algo distinto a lo que ahora veo. Nos gustaba atestiguar cómo se cumplían los ciclos a partir de aquella materia multicolor que parecía marea, objetos tan diversos festejando su jubilación, mezclándose unos a otros en una suerte de sociedad del desecho. Veíamos aterrizar a los pájaros sobre ese relieve y percibíamos una secreta alegría en ellos. Lo que ahora veo me baja de un tirón la cabeza y me empuja contra una pared. Ciclos fracturados. La principal angustia, una ratona parida con altruismo alimenta a sus pequeños roedores. Violación tosuda de los ritmos. De sanación entonces hablo. El diminuto cuerpo camino al interior de la tierra va dejando la idea de lo que intruso se tornará profundamente lírico. Y este segundo texto, hace unos meses recordaba que este año ya se cumplen 7 años de que el poeta Juan Carlos Flores nos abandonó, ¿no? Entonces el poema se llama Seven, Juan Carlos Flores. Un pullover azul, un balón de fútbol, una pelota de básquet, un verso de Juan L. Ortiz. Desfragmenta con los ojos y no queda ni esta mancha en pie. A rodar por la escalera, controlamos tu cabeza contra el 8º peldaño, tu cabeza como si fuera oro. Nada de darse un golpe, de extraviar textos y rabia que alumbran a 2 palmos cada paso. Ah, y la lengua, que no se la muerda, es malo para la creencia en el 8º peldaño. No jodas, brother. Sí, 8º dije, hazme un poco de café mezcla
Para, siéntate, esto será sin intermitente. Que nadie sepa lo que viene, lo que aplasta, lo que muele, lo que preserva, lo que mata. ¿Y ese huevo para qué lo quieres? Ja, ja, ja. Se quedan en eso. Un huevo y una linterna, un túnel y un par de tacos nuevos, lindos, Yuma, de marca. Echa con bilis y azafrán, échalo aquí. Todo lo que te queda aún, lo que leo sin complejo y sin prisa. No me intoxico. Doma a la corcova. O la corcova doma cuando la dejan suelta y puede actuar sin restricciones. ¿Cuántos gramos de sal te llevaste? Más sal, más verde, más amarillo girando como aviso. Uno se pone turbio con el tiempo, con la gente, cantando sus coros a medio metro de cada oreja nuestra. Turbio y sin un remolino que anteceda a esa circunstancia parda en la que estamos. Un pullover azul, un balón de fútbol, una pelota de básquet, un verso de Juan L. Ortiz. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo escuchaba las palabras de caridad con las cuales siento una identificación total. Y hay un detalle que yo quisiera decir. Es curioso, siempre recuerdo que una vez estaba leyendo a una poeta que admiro mucho, siempre admiré, con la que compartí, es mi amiga entrañable, Sonia Díaz Corrales. Y otro poeta, un poeta ya hecho para ese entonces, me dijo, no leas a tus contemporáneos. Y ese momento nunca se me ha olvidado. Yo creo que he tenido la dicha de dos cosas. Yo he leído a mis contemporáneos, he compartido con ellos, como he leído a Borges, como he leído a los grandes poetas de la historia de la humanidad. Y yo creo que eso también es una dicha, sentir desde muy joven la grandeza de los poetas con los que yo compartí generación y en los cuales yo tengo plena conciencia de que soy un poeta menor. Pero yo creo que haber compartido con esa generación, haber vivido tanto tiempo y haber conocido, Caridad contaba algunos momentos, haber estado juntos, incluso en la mesa con tanta poesía, yo creo que es una dicha y ahora diciéndolo me siento con mucho gozo de tener conciencia de ello. De las sábanas blancas vas a un mundo que ves arder. Todos los días a las 6, cuando despiertas, un animal se sienta en la orilla de tu café. Como el gorrión en tu alero se posa, cree que se posa sobre la rama de tu primavera, para imaginar que todavía resiste, para imaginar que todavía baila, para creer que imagina que todavía baila. El sonido restablece su dominio con la paciencia de los gladiolos. La obsesiva memoria del rostro traza las parábolas precisas. De las sábanas blancas vas al alba, al organizado mundo de la flor en el jardín de las abuelas, porque lo sabes, vas para salvar el pequeño acordeón, las miserias, los barcos de silencio, abandonados en el epílogo de la mercadería. Con el agua, al fragor de las batallas, tu cuerpo discurre. El día es absoluto e inocente, también lo sabes. Sorbes el café hecho al gusto de tu anhelo, hacia la página vas, cierras las puertas, los mayores, lo sabes, también lo sabes, miran desde arriba mientras intentas tu muerte de gabinete. Todo ha ocurrido en la ciudad del punto, cerrado en sí, arropados por sus países circulares, su elemental noción de la casa, los amigos, la patria. No le dices al olvido, no a las fronteras de tu sueño, no y no. Sigues a través de ese laberinto blanco, desplazas tus manos, tu vida, desplazas algún silogismo que crees hermoso, lo sabes. El mundo recibe a un pequeño Dios hecho de cualquier material leve, apenas perceptible, lo sabes. El mundo te lo permite, has mirado el paisaje en el fondo de tu anhelo. En la vitrina. En aquellos años
Cuando mi padre faltaba al humo de su taza, tuvimos un carnet como consuelo. En la vitrina, al lado del platillo de porcelana, había una pequeña caja de madera y dentro el librito rojo, y dentro del librito su foto de hombre decente, arrojado, curtido en las milicias, las zafras del pueblo, las noches, los ojos de los niños que dormíamos juntos para aliviar el miedo y entrar de frente a los predios oscuros. Puedo ver ese tiempo, el agua, cascada de la soledad. Puedo ver el chorro apurado desde las manos de mi madre hasta las palabras cortadas de sus hijos. Lo puedo ver, todavía lo puedo ver, aunque eso fue mucho tiempo atrás, en aquellos años difíciles, cuando aún no tenía país y la única esperanza era sembrar mi inocencia en el vacío de la pequeña caja. Este poema es el que le da título a este libro, Se fue anoche. Se fue anoche, corren las manos por la cruz de agua, a un lado y otro, los cabos tensos como la última carta se aferran a lo inacible. Arriba y en el fondo, las melodías rompen su aullido mordaz. El eco traza la forma de la puerta, el umbral, la quema donde los ojos arden sobre brasas de silencio. Así cae la noche, el preludio. Hacia el pozo de asedios cruzan los pájaros sueltos. Desde la ventana, con el codo hundido en la rabia, los hijos, como nosotros, miran hacia las arcas lejanas. El que ha regresado también juega y muestra el asombro. No lo dice con las mismas palabras, pero su huella afila el borde de las hendiduras en la madera y muestra otro modo de calar las figuraciones en la cruz. El que ha regresado también mira por la ventana, pero los pollos se espantan y el polvo se adhiere a las paredes, a los retratos. Se fue anoche, recitan. Esos cantos, le dije una vez a mi madre, yo los mastiqué antes de salir al camino y ahora, al ver las mujeres heridas como palomas en ristre, me vuelvo hacia la cara cercana y digo, con un aire poblado de pericias, con el pellejo sucio, yo necesité escuchar palabras leves como la llegada del verano. Son los tiempos, susurré, para disimular que todo está escrito entre dos aguas, a veces extendidas como nosotros, domesticadas en ese caudal de años y quietud, a veces turbias como nosotros, en la cúpula calada, en el arsenal humano contenido, como los días cuajados de sal y vocablos. Se fue anoche, 2 cifras alrededor de un verbo, 1000 enunciaciones, 1000 ojos tragados por el rumor que rueda hacia nosotros, como un país vocinglero, como un eco cuyas murmuraciones pesan en el fondo de las vitrinas, como esos pliegos familiares doblados en la penumbra de los libros. Se fue anoche como una noticia domada por la misma voz, con el ritmo perfecto de los signos. Se fue anoche, el hijo del vecino, como mi hermano, se fue anoche. Y para terminar este poema de fin y medios. En el campo, los hombres suelen ser muy prácticos. El que se nombra justo me lo ha hecho saber en una sola lección. Le dije y me dijo. Después tendió un camino y fuimos hacia una apartada estancia. Cavé con cuidado. Luego doblé y guardé todo aquello en lo que he dejado de creer. Enterraba islas, papeles y nombres. No lo hice con gusto, es cierto. Me horadaron muchos instantes, pero todo quedó abajo. No mires atrás, me dijo. No olvides, solo has venido a enterrar islas, papeles y nombres. Muchas gracias. Bueno, quiero decir que estoy muy orgulloso de mi generación, que no solamente somos los nacidos en el año 63, eso lo tiro para atrás siempre y quiero terminar mi generación, entre comillas,
en el más grande de todos los poetas de mi generación, que para mí, o sea, nacido en 1957, que es Ángel Escobar. O sea, uno pone su generación y le pone sus propios límites. Y no hay una vez, o sea, lo he leído a todos y no coincido con el compañero que dice que es un poeta menor. Aquí si todos seríamos poetas menores. ¿Entiende? Claro. Y además, le digo una cosa, los he leído a todos y casi en la mayoría me he quedado y he dicho, este poema lo hubiera querido escribir yo, con honestidad. Fondo de cobertura. Estos son algunos poemas inéditos que no... Tú me doblegaste y en el pueblo vecino hubo una vigilia. Volabas como siempre debajo del radar, recogiendo los arándanos más duros. Se archivan diligencias. En mi parapente van contigo los asombros descritos en el libro. Es la naturaleza del ahorcado. Un paso por delante según la rigidez. En alojamientos apacibles, los amantes mueren en invierno. Venden los vikingos caballos en Mongolia y al contrario, a Islandia subiendo la crueldad del cachemir. Ahora mismo una cabra sufre silenciosa el dolor de ese peinado. Me informa abadesa que se hace de robar loba de civil un descarrilamiento por la zona. Debido a diluvio imperceptible, tiara del porvenir, trato de respirar y no caer en la visión de túnel. El corazón de Martín. Se supone que estoy en un santuario. No estaba preparado para ir a ningún lugar y sin embargo tengo la sensación de estar en casa. Una casa de piedra en los castros de Dombate. Camino por el hall, arrastro los pies, no oigo mis pensamientos, es normal. Lo que no es normal es que el corazón lata y se me salga por la boca. Que vanas ilusiones tomen el control para defenderme del absurdo. Estoy en Selva Negra mirando Felber, la cumbre a la que nunca llegaré. Llego a Silmaría llevando estricnina al nicho del nicho. Relojero en la puerta, entrego a domicilio Cuco sin piloto a Jacob Green. Esto sucede a las 1:30 más de una vez. Sale aquel espíritu sin vida a anunciar que la cuerda toca el suelo. Se arrepiente y me limito a obedecer. Se supone que estoy en un santuario, en trance de morir, no cabe dudas. Ahora que es el acto, bajo toda maleza, familiarizado con la luz que se filtra, vamos por lo perdido. La encomienda. Quienes no están y habitan en sus dedos abismados, dicen que los presos escupen a quien los interroga porque no tienen nada que perder. Yo y mis ascendientes quiero reportar mi vergüenza. No somos un tabloide de burlas y habladurías. Veo este vino falso que dedico a mi salvación. Grapa clandestina desenterrada en los pozos de Cerdeña. Meter en un vacío motores en la tierra, trajes estériles para volar el caballo. Tenía un plan de contingencia, pero no funcionó. Soy un animal de costumbre. No sé exactamente ahora mismo qué hago aquí parado tocándome la nariz. Tocándome la nariz. Creaste un bucle de tiempo, tonto. No te das cuenta por qué saltaste. Apenas has nacido, hicieron una ronda y te escapas a trabajar en una empresa de cabildeo. Centrando iluminación e iluminando 3 arcabuceros. ¿Te suena eso? ¿Eres nuevo aquí?
¿No te has visto de loco atacando ese lienzo y ese barniz con ácido y cuchillos cabilderos? ¿En qué planeta vives? Los centuriones son un obstáculo invisible. Tengo que venderte y lo sé. Y para terminar, bueno, quisiera leer un poema, ya que Tony habló que es el día dedicado a África, uno de los últimos poemas que escribí, que se llama Pero no me digas lo que tengo que hacer. El niño Mobutu se hizo el leopardo de Zaire. Corría 2 maratones para ir a la escuela. Uno para ir y otro para regresar. Cuando la revolución iraní, los estudiantes pegaban papeles hechos tiras en la embajada del que todo lo puede. Pero no me digas que nuestro serenita es un comprador compulsivo. Fui al mercado y compré un traje de bondage, un traje de bondad. Hoy ha sido una semana pertinente, con grandes victorias para la ketocracia. Panequeque sin gluten, pensé que estábamos juntos en esto. Mobutu Sese Seko en Cucu Guasabanga significa en Lingala el todopoderoso guerrero que debido a su aguante y su rígida voluntad va de conquista en conquista, dejando fuego a su paso. Aplicación de soluciones geométricas a la mecánica de fluidos. ¿Es un problema? Sí. ¿Una solución? ¿Es algo que tenemos que resolver? Me ha sido imposible verte, pero te prometo que te lo compensaré. Y vamos a terminar con un poema, ¿me permiten? Sí, ahora, un último poema rápido. Es que me embullo un poquito, ¿entiendes? Porque me perdona. Dalit. En pueblos endógamos, en los pasatiempos de la casa del Aga, los poetas no son los sacerdotes que nacen de la boca de Brahma. No salen de su mano al abdomen. No aparecen echados a los pies de Brahma, ni políticos graves, ni rectos militares. No son los comerciantes artesanos que a la larga se saben quemadores de tapa. Después de su pasado, los persiguen a gritos como randas. Son hilotas, son parias, maestros sin oficio, homicidas de reses que renquean llegadas de calor abominable, su antenacimiento en sitio equivocado, los brahmanes los tratan como deyección. A esta capa bubónica, el escalón más bajo, a estos incolores que por tanto y por ello en un río de Dalit nadie se baña, combinación maléfica, no auspiciosa, de 2 o más planetas, en horas de bregar, cual por su lado, aquí no se les llama intocables. Aquí nadie reencarna. Impuro se renace sin casta y sin menaje. Impuro y más que impuro, sin casta, sin higiene y sin menaje. Trabajo sobre ti por la comida, carne de cerdo y águila. Por mí no pase el tiempo del amor. Gracias. Aquí, si quiere alguno antes de irse preguntarles algo a alguno de ellos antes que se les vaya. Basi, yo quería, no específicamente sobre la lectura, decir algo porque como estamos en marco del Festival de Poesía, mañana en esta misma sala, a las 9:30 de la mañana va a ocurrir el homenaje dentro del Festival a Fina García Marrú, que consiste en una conferencia del poeta Roberto Méndez. Aprovechando el público para convidarlos a que vengan a la charla de Roberto Méndez sobre Fina. Muchas gracias. 29º Festival Internacional de Poesía de La Habana, del 22 al 27 de mayo, dedicado al centenario de Fina García Marrú y al 170 aniversario de José Martí, en el año 30 de colección Sur Editores. 29º Festival Internacional de Poesía de La Habana,